Muy buenas tardes, hermanos. Por la gracia de Dios, nuevamente nos encontramos aquí en su iglesia para poder escuchar la palabra en esta tarde. Dios tiene misericordia de nuestro ser, por eso quiere hablarnos directo al corazón. Vamos a comenzar alabando esta tarde. Vamos a cantar del himnario bautista, himno 143. Vamos a cantar el himno 143, Bellas Palabras de Vida. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas
qué bellas son, bellas palabras de vida. Sí, hermanos, realmente Dios nos da las palabras, la cual dan la vida a nuestro ser. Y por esas palabras podemos avanzar, por la palabra de nuestro Señor. Vamos a orar esta tarde para, antes de comenzar el culto, podamos inclinar nuestros rostros, por favor. Señor, gracias en este tiempo. Usted nos permite poder llegar a su iglesia y recibir la palabra, la cual nos da el alimento diario, Señor. Gracias, Señor, por esa palabra tan hermosa, la cual fluye en nuestros corazones, en nuestras mentes. Así constantemente usted permite su santa palabra, Señor, para poder darnos la paz y la tranquilidad en nuestros corazones. A veces hay tiempos de aflicción y de situación, pero solamente en su palabra podemos encontrar el refrigerio para nuestra vida, para nuestro ser, y avanzar solamente guiados por su palabra, Señor. Usted, donde quiera que nos mande, permítanos llevar el Evangelio, donde vayamos, abrir nuestra boca y que las palabras que fluyan sean las mismas suyas de usted, Señor, para que todo el mundo pueda recibir su Evangelio, para que todo el mundo pueda ser parte de su obra, Señor, para que todos entremos en su voluntad, donde todos llegaremos al reino celestial, Señor. Gracias, Señor, por las palabras. Se lo agradecemos en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, así también Dios nos permite el culto de la tarde para poder escuchar la palabra en este tiempo. Y así también nos permite el testimonio en agradecimiento. Por eso muy necesario que Dios pueda trabajar en nuestras vidas, dándonos esa palabra de esperanza en nuestros corazones. A mí también, ¿no? Sucedieron muchas cosas en mi vida de creencia. Realmente Dios tuvo misericordia de mi ser. Yo en un principio tampoco creía en la palabra ni en el Evangelio. Incluso hasta juzgaba a los que iban a las iglesias. Yo estaba muy rebelde en mis situaciones, en mi momento, ¿no? Pensaba que solamente por mí podía encontrar una felicidad, que por mí mismo podía ser algo, que podía ser alguien, pero realmente en todo fracasé. Realmente nada podía darme la esperanza para mi vida. Solamente encontré esta verdad cuando mi mismo ser fracasó. Ya no había nada de esperanza en mí, ya no había nada en que yo pueda aferrarme. Por eso solamente, ¿no? Cuando en esos tiempos ya no había esperanza, podía encontrar la palabra, podía encontrar a Dios mismo, ¿no? Dios así también, mediante una enfermedad o una situación que pasé, Dios me permitió conocer su verdad. Había caído por mucho tiempo, ¿no? en el alcoholismo, en situaciones difíciles, muy rebelde hacia mi familia, hacia mis padres. Y yo decía, no, yo no sufro, ya soy curtido, ya no me importa lo que vaya a suceder conmigo. Al final si muero, muero nomás, decía. Pero realmente no era ese su propósito de Dios, ¿no? Solo era principalmente que primero pueda conocer la palabra. También así mi mamá, ¿no? Cayó en una enfermedad muy difícil. Le diagnosticaron así con leucemia. Y esa enfermedad hizo, ¿no? Que también pueda buscar a Dios. Yo cuando era soltero yo decía solamente mi madre y yo nada más vamos a estar. Pero Dios quitó incluso hasta eso, ¿no? Entonces yo solamente podía en ese momento buscar a Dios para que pueda ayudarme a avanzar. Aunque yo era rebelde, ¿no? Aún sigo, pero puedo tener la certeza de que en Dios mismo puedo encontrar la salvación.
Este tiempo Dios me ha permitido la familia para poder escuchar también su evangelio, su palabra. A los hermanos de la iglesia también poder escuchar ese testimonio que ayuda bastante para mi ser. Por eso no podemos animarnos para estar presentes en todo momento, escuchando las palabras, las cuales Dios quiere darnos para nuestra vida y para nuestro ser. Sí, hermanos, vamos a ver esta tarde un video, el cual, cómo se está trabajando en la iglesia, y podemos ser parte también de esta obra la cual Dios nos permite. Vamos a ver el video. Adelante, por favor, con el video.
Aplauso a nuestro Señor, ¿no? Esta tarde. Este es el lugar donde la palabra se va a llevar y realmente donde podemos descansar. Realmente solo en Jesucristo, solo en nuestro Señor podemos tener esas palabras de aliento. Por eso también Dios mismo está preparando este lugar para que muchos puedan recibir la palabra y puedan descansar en sus corazones. Vamos a invitar a Diácono Wilber Ríos, el cual nos va a dirigir la palabra esta tarde. Sí, adelante. Sí, buenas tardes, hermanos, hermanas. ¿Vieron el video? Lo de antes y lo de ahora, ¿no? Y lo concluido, lo terminado todo. Es muy hermoso, de verdad. Vamos a buscar la palabra del Señor, hermanos. Vamos a buscar el libro de San Lucas. San Lucas. Capítulo 15. Desde el versículo 15 vamos a leer. Y fue y se arrimó a uno de las ciudades, a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual se envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tiene abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hasta el versículo 21 hemos leído. Sí, durante este tiempo se está haciendo, ¿no? CLF, ¿no? Por áreas. ¿Ustedes hicieron? No organizaron. Sí, el guía, ¿no? El guía del área tiene que activar esa parte. Por eso escuchaba yo de pastor dos áreas nomás hicieron seminario de CLF, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener el interés, empujar, ¿no?, a los guías. El guía no puede funcionar, entonces, ¿qué tienen que hacer los hermanos? Hablarles. ¿Vamos a hacer CLF? Así. Haremos CLF. El corazón del siervo es hacer CLF por áreas, ¿verdad? Ahora también, pastor hablaba, se cumplió el tiempo. Ya va a viajar ahora, ¿no? Pero volviendo, dice, quiere dar una oportunidad más, dice. Entonces hay que preparar, ¿no? ¿Verdad? Coordinando con la oficina, preparamos. Porque el día jueves de esta semana que pasó, nosotros teníamos CLF, el área 7, ¿no?, en el Alto. Y al tener CLF, yo no quería hacer, de verdad, es en mi corazón, ¿no? No, mucho trabajo, es para mí solo, los hermanos no ayudan, así pensaba. Entonces, consultando con pastor, no, así, pastor, mi corazón piensa así. Pastor me decía, ¿no? Avance. Sí, automáticamente usted avanza, los hermanos se van a incorporar para el CLF. Entonces, primero, ¿qué tiene que hacer? Avanzar. Y después automáticamente Dios pone en su corazón a cada hermano o hermana, ¿no? Vamos a hacer así.
Entonces yo y había hablado por el grupo de la zona, dije, no, vamos a hacer CLF, hermanos, así. Y era martes, ¿no? Martes. Lunes anuncié. Lunes todo el día nadie dijo nada. Ay, dije, ¿para qué hablé? Pero allá había hablado, ¿no? Tengo que avanzar, ¿sí o no? Entonces, sí o sí tengo que avanzar con el CLF. Entonces hablé también a los hermanos, así, por favor, hablen algo, así, digan algo. Entonces una hermana me dijo, ¿no? Sí, diácono, vamos a hacer CLF. Amén. ¿En qué va a colaborar? Le dije. Así decía, ¿no? Entonces yo le dije, ¿no? ¿Conoce alguna iglesia usted? Le dije. Sí, al frente de mi casa hay una iglesia, me dijo. Entonces, hermana Shirley, ¿no? Hermana Shirley, cuando me dijo eso, tenemos hay una iglesia ahí al frente de mi casa. ¿Sí? Entonces, ¿puede ir a conversar? ¿Conoce usted quién es el pastor? ¿Cómo se llama? Todo. Entonces ella me decía, ¿no? Yo conozco la iglesia, pero nunca he ido ahí, tampoco he conversado así. Y entonces, ¿puede acercarse? Le dije, puede preguntar si está de acuerdo, así, le expliqué, ¿no? Se fue, pero antes de ir me dijo, no va a querer, así, es la avanzada de asambleas de Dios, así, no va a querer. Y hermana, usted vaya, le dije. Fue, no le abrieron la puerta, dice, se regresó. Después al día siguiente, otra vez vaya, le dije, otra vez fue. Sí, toque el timbre, toque la puerta, toque fuerte, así. Tocó la puerta, tocó el timbre, hizo un escándalo, ¿no? Varios pisos son. Salieron de arriba del piso de un departamento que están viviendo ahí. Sí, ¿qué quiere? Así. Todo le dijeron. Otra vez insista, quiere ver al pastor de esa iglesia, quiero preguntar, así, háblele. Entonces otra vez insistió. Ya medio enojada la hermana, ¿no? Porque ya no quería ir, ya les respondieron feo y entonces no quería ir. Entonces, ¿qué quiere? Le dije. ¿Qué quiere? ¿No quiere hacerse el F? Le dije. Quiero hacer porque el pastor dijo que hagamos el F por áreas, así. Entonces, hermana, orando al Señor, toque la puerta otra vez. Tocó. Salió el pastor. Salió y también se llama Pastor Andrés también es. Sí, su nombre mismo, su tocayo de pastores. Entonces salió y cuando conversó, ¿no? Conversó con ella y le habló, queremos hacer CLF, por favor, no sé si podemos hacer en su iglesia, así, ¿no? Entonces, sí, quiero hablar con el encargado, así le dijo directamente. Entonces me llamó. Yo tenía que ir al día siguiente. Me decía, no, es un poco raro ese pastor, no habla mucho así. Pero yo le dije, hay que buscar su corazón, hermana. Todas las personas, si usted busca su corazón, va a abrir su corazón ante usted. Va a hablar, así, va a conversar. Entonces fuimos, ¿no? Yo le dije, teníamos que ir hermano Jorge y hermana Siley. Pero hermano Jorge justo le llamaron de su trabajo, entonces fuimos de su casa al frente de hermana Silera, fuimos hermana Sile y yo nomás. Nos invitó el pastor al principio, me dijo, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo está pastor? Así, yo dije, yo no soy pastor, sí, soy diácono, pero pastor, cuando le dije a pastor Andrés, pastor así me dijo, usted tiene que decir que es pastor. Porque ¿cómo va a conversar con un diácono con un así más inferior? Así me dijo. Entonces tenía que decir, ya sí soy pastor. Al día siguiente fuimos, ya conversamos con el pastor, ¿no? Todas las puertas están abiertas, me dijo. Ay, gracias Señor. Antes que yo le diga algo, todas las puertas están abiertas. Podemos hacer CLF, podemos, por favor, así. Queremos organizar, un pastor de Corea
va a venir a compartir la palabra del Señor, así. Le hablamos, ¿no? Todo estaba de acuerdo. Yo decía, hermana, ¿sí me mintió o es que, qué pasó? Entonces yo, por eso busque el corazón primero como tanto como aquí en la iglesia hemos aprendido, ¿verdad? Cuando un hermano llega de tiempo, ¿qué hacemos? ¿Por qué tanto tiempo? Usted maldito, así. Así no nos enseña la iglesia, ¿verdad? Sí, hablamos, ¿cómo? ¿Cómo está hermano? ¿Cómo está? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo le va? Conversaremos. Vamos a tomar un refresquito, una tucumana, así, ¿no? Ese es el corazón del siervo. Ahora este último que viajó, pastor, con un corazón más bajo vino. Podía ver, ¿no? Al principio decía ya, un hermano que se aleje, entonces no tiene el mismo corazón que la iglesia, puede dejar nomás así. Pero cuando volvió, diferente. Pastor decía que tiene que robar el corazón, recibir con todo el corazón a ese hermano, no exhortarle, sino para que pueda unir otra vez su corazón. Entonces así ese pastor de la iglesia, ¿no? Nos abrió las puertas. Yo le dije, vamos a hacer invitaciones, vamos a hacer un afiche, todo, hasta vamos a hacer una merienda, ¿no? Una comida así. Vamos a hacer un refrigerio, así le dije, ¿no? Y el pastor me dijo, mire, aquí hay sonido, hay data, aquí hay, hasta flores tenemos, así me dijo, ¿no? Todo ofrecía. Solamente, ¿qué tienen que hacer usted? Venir, me dijo así, traer al pastor, quiero conocerle, dijo así. Es pastor de Corea y ¿qué anuncio? Me dijo así. Ya como queriendo saber qué anuncia la iglesia, ¿no? Entonces un poquito yo conversaba con el pastor. Nosotros anunciamos acerca de la misión Buenas Nuevas, anuncia la vida eterna, le dije. La vida eterna es más importante, le dije. El nuevo nacimiento, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Muy interesante, me dijo, muy interesante. Sí, todo está bien. Así me dijo, ¿no? Entonces me dijo que le mandara la invitación, todo, cuántos hermanos van a venir, todo. Y yo le preguntaba, ¿no? Y yo me daba cuenta porque los de Asambleas de Dios tienen un logotipo, ¿verdad? Como nosotros tenemos, ¿no es cierto? Nuestro logotipo, ellos también tienen. Entonces yo miré eso, entonces es avanzada de Asambleas de Dios. Entonces no hay problema, le dije, yo soy sincero, le dije, me gusta conversar así. Pastor, no queremos visitarle una sola vez, sino varias veces, le dije. Sí, está bien, me dijo. Entonces, podemos hacer invitaciones, le dije. Puede invitar, yo ya sabía que hay muchos pastores, ¿no? En ese lugar de sus asambleas de Dios, muchos pastores ahí, así como de nosotros, ¿no es cierto? Así también, ramas dicen ellos, no dicen células, ramas, por todo lado. Entonces él me dijo, voy a invitar, voy a traer pastores así. Pero de primero, este domingo, yo voy a hablar a mi iglesia, dijo. A mi iglesia van a venir todos, dijo. Es una alegría, ¿verdad? Sí. Entonces cuando dijo eso, sí, no hay problema. Entonces yo decía, vamos a preparar refrigerio para 60 personas. 60 personas y pastores así. Entonces cuando llegaban, puros hermanos estaban llegando. No había pastor. El pastor de ahí nomás estaba. Y después vino, ¿saben quién vino? El pastor anterior que habíamos hecho CLF por el lado de Villa Alemania, en el Alto, ese pastor llegó. Se coló, ¿no? Entonces él llegó y
ya conocíamos, me saludó, yo también saludé al pastor. Entonces 2 pastores sabían ya con él. Justamente llegó Pastor Andrés. Yo le dije, pastor, hay 2 pastores. Uy, gran ya. 2 pastores muy hermosos. Dije. Entonces ya compartió, llegaron los hermanos. Una cosa, por eso los hermanos de la iglesia en general, ¿no? Tenemos que tener en cuenta la puntualidad. Eso es muy importante. Parece que no, pero parece insignificante, ¿sí o no? Pero ese pastor, cuando yo había llegado, 7 en punto en la puerta parado. Yo 7 menos 5 llegué, estaba mirando de ahí. Entonces ahí 7 en puntos, abrió la puerta y ahí estaba parado. Y él me dijo, me gusta que sean puntuales, así me dijo. Entonces aparte, parte de nosotros también, ¿sí o no? Sí, nosotros también tenemos que aprender orando al Señor a ser puntuales en todo, ¿no? Entonces conversamos con ese pastor, se llevó a cabo el CLF y al final el pastor Andrés tuvo comunión con los 2 pastores. Y el pastor me decía, muy hermoso. 2 pastores entienden el Evangelio. Y este pastor de esa iglesia, ¿saben qué dijo? La próxima les espero, dijo. Ya se abrió, ¿no? Ya se abrió, gracias a Dios ya se abrió la puerta. Entonces ya ahora me llamó, quiero conversar así. Tenemos nosotros encargados, ¿verdad? Tenemos encargado de CLF, que es el hermano Fortunato. El hermano Fortunato tiene que ir a conversar, tiene que reunirse con él. Entonces yo le di el teléfono, entonces va a ir a conversar. Queremos hacer más grande, orando a Dios, queremos organizar ya más grande. Entonces ese CLF queremos que el pastor Andrés cuando regrese, organicemos otra vez, avancemos. Está muy interesado y también al tiempo de estar escuchando la palabra, hasta hasta esperar al pastor Andrés para que llegue, también ellos también están un poco organizados, ¿no? Porque ahí tiene su portero, también jovencitas que hacen pasar así. Entonces, un jovencito me preguntaba, a la señorita yo le conozco, al frente vive, así me decía. Pero, ¿y nunca vino así? No, nunca vino. Sí, sería bueno que pueda compartir el Evangelio. Entonces, ¿de qué se trata tu iglesia? Me dijo así. ¿De qué hablan? ¿Qué cosa hablan así? Entonces, había motivo, ¿no? Para poder hablar el Evangelio, ¿sí o no? Había motivo. Entonces yo empecé a compartir. Aunque un poco peligroso, ¿sí o no? Si ese jovencito dice a su pastor, pastor, así, me están hablando, así, puede pensar sobre el pastor, ¿no? Estos son que quitan almas de las iglesias, así podría pensar. Pero yo conversaba, hay que tener mucho cuidado, ¿sí o no? No es hablar nomás directamente, el pecado así, no, sino tener mucho cuidado con qué persona también estás hablando, así. Entonces, poco a poco nosotros le hablamos, ¿no? Acerca del Ayguayeb, de que los jóvenes, cómo los jóvenes llegan aquí, cambian su vida, cómo viajan a otros países. Todos conversamos, ¿no? Entonces, hermana Silvia le dije, puede hablar así. Conversaba ella, ¿no? Y entonces encontraron un motivo para poder compartirle el Evangelio, ¿verdad? Y ahora por eso nosotros estamos orando para nuevos CLF también, para que puedan. Por eso es muy interesante. Si un hermano, una hermana de la iglesia solamente se apoya en la iglesia, solamente en el siervo, todo va a ir bien. Todo va a empezar a marchar bien, ya sea en su trabajo, ya sea en su familia, hasta en los hijos, ¿no? En los hijos. Pero la clave es apoyarse en el siervo. Tener el mismo corazón del siervo. Esa es la clave. Entonces nosotros también, ¿no? Ese día había terminado tipo
10 más o menos, jueves en la noche, y justo antes que termine, el seminarista Marlene me llama, me dice, diácono, ¿usted no puede acompañar a pastor al seminario de Chulumani? Me dijo así. ¿Y yo qué tenía que decir? Amén, le dije, no vas. Pero aunque después consulté, que dije, amén, dije, ¿no? Ya le dije, ya me colgó también. Entonces, después pregunté a mi esposa, voy a ir, pero tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Muchas cosas apareció. Pero ya lo dije, amén. Entonces, cuando uno decide en el corazón, avanza, todo avanza. Entonces prepárese su ropa, todo, venga a dormir a la iglesia porque mañana a las 4 de la mañana pastor parte así. Entonces tuve que bajar. Ya ese día bajamos aquí a la iglesia, descansé, a las 4 partimos de la terminal de Minasa, ¿no? Minasa, de ahí partimos y nos tocó un minibús. Pero ¿en cuántas horas se llega allá, a Chulumani? ¿Saben? 3 horas. Yo sabía que 4 a 5 dice que llegan. Pero este minibusero era como loco. Apenas agarró, esperen un ratito, decía. La puerta, ¡pum! Nosotros estábamos adelante, ¿no? La puerta, ¡pum! Le dio. El pastor se asustó. Está raro, así. Entonces empezó, dijo, sí, ahorita vamos a volar, dijo así. Con lo que dijo la palabra volar, ya he dicho, va a correr. Y justo lo que pensé, hizo así. Empezó, corrió, uy, Dios mío. Venía un auto, así lo hacía. Pastor, así se hacía, ¿no? Es que daba miedo, yo también así me hice. Yo soy chofer, pero no así, no se maneja así, quería decirle, pero no, me callé nomás, porque me hubiese dicho, yo soy el chofer, tú no eres el chofer. Entonces manejó así, daba miedo, llegamos rápido, los hermanos de Chulumani nos esperaban a las 11 de la mañana, nosotros llegamos a las 9, todos estaban en sus cosas todavía. Llegó pastor, así todos, uy, recién. Pastor, le esperábamos a las 11, como siempre vinieron, dijo. Evangelista también estaba desubicado todavía, ¿no? Ya llegamos muy temprano, muy rápido, muy asustados estábamos. Entonces, vamos a hacer café, dijo, café, ¿no? Café yungueño, dice, té yungueño, así. No, yo estoy esperando por un café tinto, así bonito, así, con pan, ¿no? No, pues trajeron un plato así grande, con arroz, con asado, con su huevo, con su futi, dice, ¿no? De plátano, ese que no es ni verde ni así. Y a pastor le encantó el plátano. Agarraba uno, terminaba, agarraba otro, terminaba así. Le gustó a pastor. Pero ese plato era pues como el almuerzo ya. 9 de la mañana, estábamos llenos así. Vamos a descansar, dijo. Pastor, hasta cierta hora. Después llegó a las 12, 12 y media, 1, otra vez el almuerzo, dijo así. El almuerzo también, así otro. Ay, Dios mío. Dijo. Y si los hermanos con todo el corazón estaban preparando, entonces el pastor tenía que comer nomás. Y entonces comimos ya con mucha comida ya. Mucha comida. Después traían en la tarde, ¿no? Trajeron empanadas, trajeron todo, traían refrescos, todo trajeron. Yo estaba viendo, ir con el pastor es una gracia de verdad. Yo pensaba, ¿no? Cuando estábamos haciendo, no se preocupe de nada, me dijo. ¿De qué me voy a preocupar? Así yo pensaba, ¿no? Y empezaron a traer que se llama, pastor, aquí va a ser su cuarto, le dijo. De usted diácono aquí.
Ya, después trajeron, aquí está su champú, aquí está su jaboncillo, aquí está sus sandalias, aquí está su toalla, todo trajeron. Esto era que me decían que no se preocupe de nada. Yo pensé, pues yo no sabía nada. Cuando está con el pastor, todo lo que el pastor recibe, por la gracia recibe también. Entonces nos fuimos, ¿no? Fuimos a tener comunión. Pastor tuvo comunión con... Al principio decía CLF va a haber en Chulumani. Así estaba programado, ¿verdad? Chulumani CLF. Pero cuando llegó, había sido pues que los hermanos habían discutido, se habían ceñido. Todo desastre estaba en la iglesia. El otro les ciñó, el otro me ha dicho tú así, vos me has dicho así, así. Todo problema. Cada uno tenía la razón. Pero cuando el pastor dijo ya, se suspende CLF. Así dijo. Vamos a hacer comunión por matrimonio, dijo. Ya, diácono, nombres así, anote, matrimonio. Entraron cada matrimonio. Entraban con una, se les nota si uno cuando está uno en oscuridad. Cara bien fea, ¿no? Si uno, ni te quieren hablar, te hablan con indiferencia, te hablan. Yo siempre a varios hermanos les conocía de allá. Ellos me hablaban bien, ¿cómo está hermano Willy? Así. Pero ahora, ¿cómo está? Pasaban, ¿no? Enojados, así como si yo hubiese hecho algo, así. Entonces yo nombraba, ¿no? Tal matrimonio va a entrar a tal hora, tal matrimonio a tal hora, así. Salían de ahí muy diferente, cambiado. Pastor les hablaba con la palabra y salían diferente. Entonces salían, ya teníamos comunión ahí, después de salir de pastor teníamos comunión conmigo, diferente a lo que estaban. ¿Qué nomás cambió? La palabra de Dios. Entonces el pastor también se ponía contento, ¿no? Y uno me dijo, ¿no? Yo preguntaba por el hermano Hernán Arteaga. ¿Conocen al hermano, al diácono, no? Él no había venido un mes y medio ya a la iglesia. Dice que se había discutido con alguien, se había peleado, no sé qué habrá pasado. Mucho, ya había diferencia de pensamiento también, que no, así. Cuando me dijo, llame al diácono Hernán, yo pregunté al diácono Valentín, al diácono David, ¿cómo está el diácono Hernán? Te va a cortar si le llamas, me dijo así. ¿Y ahora qué hago, pastor? Me dijo, llame, ¿qué tengo que hacer? Obedecer, llamar, ¿no? ¿Sí o no? Pero yo estaba poniendo mi pensamiento, voy a llamar o no voy a llamar, me va a decir así, ¿a qué me contestará? Me va a echar con el teléfono, no sé qué va a pasar así. Entonces me acordé, lo que pastor dice tengo que hacer. Llamé, me dijo, ¿cómo está diácono? ¿Cómo estás? Y me dijo, ¿cómo estás hermano diácono? ¿Por qué no viene a la iglesia? Le dije, pastor está aquí. Sí, pero no voy a poder venir, me dijo. Diácono, yo voy a venir por usted es mi gran amigo, le dije. Venga, yo le conozco desde que estábamos en la iglesia mucho tiempo ya, diácono, venga, le dije. Venga con su esposa. Sí, puedo venir, pero mi auto está mal, dijo. Ya está terminando, si se arregla voy a venir, dice así. Yo le dije, si se arregla, doble sentido, ¿sí o no? Entonces él arregló, dice, había un jovencito, ¿no? Un alto, ¿no es cierto? Su hijo, no sé cómo se llama, Rodrigo. Él estaba arreglando, pero él solo arregla por internet, dice. Y a veces, no sé si les resultaba o no será, no les resultaba. Había arreglado, estaban viendo, se arruinó. Y me llama, me dice, no voy a venir, me dice, se fregó otra vez el auto así. Venga, en lo que sea, en burro, a pie, lo que sea, pero aquí le estoy esperando yo. Pastor está esperando para comunión, diácono, le dije. Quiero saludarle, venga pues hermano, le dije así.
Ya estaba ya empezando, ¿no? Entonces había reprogramado su comunión con pastor para la noche, después del culto. Yo tenía esperanzas que llegue todavía, porque no sé si ustedes se han dado cuenta, un hermano de la iglesia muy valioso, ¿sí o no? ¿O no sienten así ustedes? Muy valioso. Por eso ustedes también ¿qué tienen que hacer? Una hermana desaparece, rápido tienen que llamar. ¿Qué ha pasado, hermana? ¿Por qué no viene? Este tiempo desapareció una hermana, ¿se dieron cuenta? ¿Quién fue? La que estaba haciendo aquí zumba. Camila, hermana Camila. Yo antes de ir a Chulumani hice llamar a mi esposa. Tiene que preocuparse, ¿por qué no se preocupa? Le dije. Hermana Camila ya no viene. Llame. Llamó, ¿no? Ella dice que por algunas situaciones ya no puedo llegar así. Entonces, si no viene, vaya a visitar a su casa. Hay que preocuparse entre hermanos, hermanas, ¿no? Eso es la verdad, ¿sí o no? Somos hermanos espirituales para siempre, dice. Nos guste o no nos guste cualquiera, ya vamos a estar juntos para siempre. Entonces esa parte, ¿no? Entonces yo llamaba al diácono Hernán y llegó, antes que empiece la prédica, llegó. Ay, gracias a Dios, las hermanas también le abrazaron, ¿no? Le extrañan. Había sido su padre espiritual del diácono David y de su esposa. No, él es como mi padre, si falta él yo estoy diferente, así decía su esposa del diácono David, ¿no? Entonces, ¿y por qué no le llamó si así siente? Le dije. No me decía nada también. Es que muchas veces es un poco, hay que tener delicadeza, ¿verdad? Tiene que llamar el esposo, no la esposa. Entonces puede decir a su esposo, llámelo, llamarlo, es tu amigo, así, ¿no? Entonces, y así llegó. Entonces ya tenía una cara horrenda, tenía, tigre, no quería saber nada de la iglesia. Que le dijeron, que le hizo, y le pincharon de todo lado, él estaba bien destrozado, no quería nada, a nadie hablar. Parece que abrazó por la costumbre nomás así. Después ya terminó el seminario, tuvo comunión con pastor. Tuvo comunión con pastor, salió muy diferente también. Ellos cenaron ahí, nosotros ya habíamos cenado más antes, ellos cenaron con pastor, el pastor no quería ya mucho, no decía. Entonces su esposa de diácono Hernán cenó con su esposa y él dijo, no, pastor, no me voy a fallar ni un domingo, dice así. Yo vivo lejos, es 1 hora desde su casa hasta Chulumani, 1 hora es. Entonces ya yo le dije también, sí, venga, diácono, nosotros somos hijos de Dios. Pase lo que pase, vamos a estar en la casa del Padre. Pase lo que pase, dice. Entonces, ¿qué pasó? Ya dijo, vengo, ¿no? Una hermana también vino de Asunta. ¿Conocen? Jané, exacto. Por ejemplo, ella también tuve comunión con ella, con su hijo más. Ella hablaba, ¿no? Falta los hermanos de La Paz, las hermanas, los jóvenes, falta, dice, yo qué falta. Mis hijos viven ahí de la casa pastoral, pasando al frente la autopista, en plena esquina, una tienda, ahí arriba viven, dice. Pero sabían los jóvenes, dice, conocen, dice los jóvenes. Por eso esta mañana dije a la seminarista Doris, tiene un hijo y una hija. Entonces ahí están, dice. Pero que dice, no se acuerda nadie, nada. ¿Quiénes están sembrando? Dice, los casados a los jóvenes, así. Los jóvenes también están siguiendo el mismo paso. Así. Por eso ahora le dije al seminarista, cuando tenga tiempo vaya a visitar.
son jóvenes. Y ellos desde pequeños dicen que conocen la misión Buenas Nuevas. Esa parte nosotros tenemos que cambiar, ¿sí o no? Amén. Hay que cambiar, no solamente por nuestros hijos, también enseñar a que los otros se preocupen de nuestros propios hijos. Por ejemplo, mi hijo, Pablo, él dice, nunca he recibido ni una llamada de los jóvenes, así dice. Sí, pero hay que ir, hijo, a la iglesia. Yo no presiono, pastor ya me indicó, no presione, va a poner más terco, dice. Dios va a trabajar, me dijo así, ¿no? Entonces, de esa misma manera le dije a la hermana Janet, no se preocupe, Dios va a trabajar, vamos a mandar, vamos ahí. Entonces van a llegar a la iglesia nuevamente. Ellos conocen, dice. Están jalando. ¿Tienen amigos, sí o no? A la discoteca. ¿Por qué? Porque nosotros no decimos nada, ellos se están inclinando a ese lado. Si nosotros hablamos, se van a inclinar a este lado. No decimos nada, dice. Sí, no se preocupe. Ella, ¿saben cuántas horas de allá de Asunta a Chulumani? 4 horas también es. Aquí es 8 horas, dice. 4 horas. ¿Y el pasaje cuánto piensan que está? 200 bolivianos cada uno. Y eso todavía a rogarse, dice. 250, 300 está. Y así se vino. Con su hijo vino, con el menor. Su hijo el menor está, él no habla a nadie. En su mundo está. No habla a nadie. Él solamente ¿qué hace? Entra, mira, renegado todo el tiempo. ¿Tienes comunión? Igual, sí, sí, todo. Te dice, sigue. Así nomás está. Por eso ya yo le dije, no se preocupe. Pero ya me preocupa todo el tiempo callado, dice. Hijo, ven, hace esto, hace. Se va después, otra vez, así nomás está. Dios va a cambiar. Dios va a cambiar su carácter, va a cambiar todo de su hijo. Nosotros así tenemos que creer, hermana Ley. Sí, va a cambiar 100%. Entonces, pasando, nosotros también ahora hemos leído acerca del hijo pródigo, ¿verdad? Este hijo pródigo nunca vivía en su casa de su padre, ¿sí o no? En la casa del padre vivía. Como todos nosotros. Alguna vez hemos tenido papá, mamá, ¿sí o no? Ya, a veces coincidía nuestro carácter con el papá. Yo cuando era joven me decía, vas a ir a traer, me acuerdo, él trabajaba en la mina y antes tenían pulpería. Pulpería significaba que íbamos a un lugar, nos daban ficha, nos daban pan, masaquetas grandes, nos daban arroz, azúcar, todo daban, sacaba mediante la empresa, ¿no? De los mineros. A mí siempre me decía, ya, porque tú eres el último de los varones, vas a ir todos los días, así me decía. Yo estaba de acuerdo. Nunca estaba de acuerdo, porque ¿quién va a ir? Me daba flojera. ¿Por qué no le mandas a mi hermano mayor? Así mi hermano con 1 año nomás era mayor. ¿Por qué no le mandas al Jaime? Le decía. Pero yo te estoy diciendo a ti, tú eres mi hijo, decía así. Entonces yo siempre estaba reclamando. Este hijo pródigo de la Biblia que sale, también, yo creo que habrá tenido un corazón diferente, ¿sí o no? Porque al tener el corazón diferente, ¿qué significa? No estás de acuerdo con el padre. No estás de acuerdo. Ya, en una casa, de una familia, supuestamente manda el papá, ¿sí o no? ¿O qué les parece? Supuestamente, ¿por qué les digo esto? Porque los hijos, yo hacía así, mi papá se iba al trabajo, todos los hijos se desparramaban por todo lado, pero dejaba encargo. Por eso les digo supuestamente, pero cuando llegaba, has hecho esto, nadie hacía nada. Entonces, ¿mandaba? No mandaba.
pero lo normal es el padre que mande. A este hijo pródigo también, tenía de todo, dice. Yo creo que no, como nosotros, ¿no? En nuestra familia también teníamos todo teníamos. Al menos yo cuando tenía, aunque era el último, ¿no? Mi padre siempre éramos 12 hermanos éramos, y éramos 6 mujeres, 6 varones, todo parejo era. Murieron 4, yo no los conocí, a los mayores no, murieron, quedamos 8. Pero yo me acuerdo siempre cuando era niño, ya 8 años habré tenido, mi padre compraba ropa, pantalón para el mayor. El mayor lo utilizaba, bajaba al otro mayor, bajaba así. ¿Cómo llegaba a mí? Ya todo hueco, todo roto llegaba, porque era el último de los varones. Tenía que pasar 3, el siguiente, llegaba así. Un día llegó un zapato, ¿no? Zapato grande, compró, después bajó así. No quería ponerme, porque era grande y estaba roto, hueco, ya estaba. Y tenía que ir a la escuela así. Así vivíamos antes. Pero yo decía, no me voy a poner. Ustedes saben muy bien que los padres antiguos no tenían educación, ¿sí o no? Mi papá era minero, con lo que agarraba daba. Tenía un cinturón de la mina, así grueso, con hebillas, no sé cómo era. Con eso te daba, te hacía gritar, ¿no? Así de esa forma se vivía antes. Pero este hijo pródigo no supo aprovechar, ¿sí o no? Tenía todo, dice. Su padre tenía sirvientes, tenía dinero, tenía todo. ¿Qué estaba fallando aquí? Como ahora falla. Unir el corazón hacia el siervo. Muy importante. Dejemos todo, dice. Ya, un hermano puede saber todo de la construcción. Todo puede saber. Puede hacer, sí o no. Pero si, ¿qué dice el pastor? Si no está unido su corazón al siervo de Dios, de nada sirve, dice. Aunque haga todo, dice. Primero quiere que unamos nuestro corazón al siervo, todo va bien. Esa es la clave, dice. Entonces, ¿qué tenía que hacer este hijo pródigo? Ser uno con el Padre, ¿sí o no? Pero era uno, él pensaba de diferente manera. No, yo voy a pedir mi herencia, voy a hacerlo yo, mejor que mi padre voy a hacer, decía. Ya, en aquí también. Eso tenemos que aprender. Hasta yo también. Tengo que unir mi corazón con el siervo. ¿Qué es unir el corazón con el siervo? ¿Saben? ¿Qué es unir? Unir es cuando el pastor haga esto, sí, ahí así. Eso no es unir, dice. Pastor muchas veces a nosotros, a los diáconos, nos dice, vamos a hacer así. ¿Qué viene al pensamiento? Rápido viene. No es así, que esto así. Unir el corazón al siervo de Dios toda la vida, amén. Haga esto, amén, pastor. Ya, si hacemos mal, ¿dónde cae la responsabilidad? ¿Dónde, pastor, sí o no? Él es el encargado, él es el que está amando. Entonces, unir el corazón es muy importante, dice. Y esa parte nosotros tenemos que llevar a la casa. A la casa. Porque si no está de acuerdo uno de los hijos con el padre, todo va a ir mal. Como aquí. No está de acuerdo un hermano o una hermana, lo que le dice, ya, misionera, ¿cómo es? Más así, ¿no? Sí, las hermanas conocen. Hasta allá en Chulumani le conocen. Misionera es así, dice y dice. Pastor,
diferente. Pero pastores, ¿saben cómo es? El pastor te dice, es bueno, tranquilo, todo, ¿no? Sí, aguanta, sí. Pero cuando dice no, es no. Nadie le hace cambiar. Ni por más les ruegues, ni por más le digas no, es no. Así es, pastor. Yo mirando así estoy aprendiendo. Yo también estoy aprendiendo. Este hijo pródigo tenía su propio conocimiento, su sabiduría. ¿Qué quería hacer con el dinero? Voy a ser empresario mejor que mi padre. Voy a venir, muchas cosas voy a traerle. Un auto de lujo le voy a regalar. Así habrá pensado, ¿sí o no? Así era su corazón de él. Nada que ver con su padre. Pero el corazón del padre, ¿cómo era? Aunque tu hijo, aunque sea lo que sea, ya, si se porta en la casa un hijo mal, ¿deja de ser hijo? Ya, sigue siendo hijo, porque es nuestra sangre, ¿sí o no? Sigue siendo hijo, malcriado, lo que sea. Vamos a dar un ejemplo. Si es ladrón, ¿qué va a hacer? Duele, ¿no? Acá duele. Más que todas las mamás duele. Más fuerte duele a las mamás. Si el hijo le pasa algo, las mamás quieren deshacerse ya. El padre no tanto, pero sí duele. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Es mi hijo. Para que no ocurra eso, nosotros tenemos que enseñar. En la iglesia aprendemos muy bien. Pastor, ¿qué dice? Haga así, haga de esta manera. Así nos dice. Pero nosotros queremos mezclar nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, todo queremos mezclar con lo que nos dice pastor. Pastor también recibe instrucción, así, recibe comunión también. Por ejemplo, ayer dormimos a las 12 de la noche dormimos y teníamos que despertar a las 3 de la mañana. 12, 1, 2, 3 horitas voy a dormir, así estaba pensando ya. Pastor, cuando le escuché, sonó mi alarma, escuché, pastor estaba en comunión ya. ¿A qué hora se habrá levantado? Pero la verdad, parece que no duerme. Sigue. Entonces, lo más importante nosotros, ¿qué tenemos que tener? El corazón. Corazón, unir al corazón. Ya, ¿qué decía pastor? Unir el corazón a la iglesia, dice. ¿Qué significa? Unir el corazón a la iglesia. Ya unir el corazón a los hermanos. Fácilmente no se puede tener comunión, ¿sí o no? Entre una hermana, no, es diferente, renegona, como no sé cómo, no tienen esa comunión. Eso dice pastor, unir el corazón a la iglesia, tener comunión entre hermanas, conocer, cada hermana tiene que conocer, tal hermana es así, tiene este carácter. Por ejemplo, si un hermano, quiero tener comunión con un hermano, le digo, ¿cómo estás? Así le palmadeo. Por ahí no le gustan las palmadas. ¿Cómo quedo yo? Por eso es muy importante, dice las comuniones. Tenemos que conocer a cada hermano, a cada hermana. Esa es una parte muy fundamental. Unir el corazón a la iglesia. Ya, por otra parte también, unir el corazón al siervo. ¿Qué significa? Es que el siervo siempre va a querer que nosotros escuchemos la palabra de Dios, ¿sí o no? O va a decir, hermano diácono Gregorio, no escuche hoy día, así va a decir. Jamás sale esa palabra del siervo. Siempre dice, escuche la palabra de Dios. Este hijo pródigo tenía que escuchar a su padre. Por no unir su corazón a su padre, todo le salió mal. Ustedes saben la historia, ¿sí o no? Todo le salió mal. Hasta que el último encontró arrepentimiento, dice. Volvió a su padre. Nosotros también, si estamos mal,
si estamos actuando mal. Cada uno de nosotros sabe, sí o no, cómo estamos en nuestra vida de creencia. ¿Estoy mal o estoy bien? ¿Cómo estoy delante del siervo? Porque pastor, ¿qué decía? Saludarle. ¿Cómo está pastor? Inclinándose. ¿Cómo está? ¿Cómo le va pastor? Después ya se va. Eso no es, dice, unir. Nosotros tenemos que estar. Por ejemplo, ahora pastor dijo, todos los hermanos vamos a hacer limpieza, los jóvenes dijeron. Y el resto vamos, los que no quieren, no pueden, vamos a escuchar la palabra de Dios, dijo. Por causa de no escuchar, a veces entra, ¿no? Entra por aquí, sale por aquí. Después más rato, otra cosa hablamos. Había 2, 3 versiones hoy día. Yo veía, nomás escuchaba a los hermanos, escuchaba a la staff. ¿Qué dijo? Le dije, ¿qué dijo pastor? Así. Dijo tal, tal, tal. Iba a oficina. ¿Qué dijo pastor? Tal, tal, tal. Preguntaba otra vez, ¿qué dijo pastor? Tal, tal. Muchas versiones había. Eso también nos falta. Hay encargados de cada área, ¿sí o no? Oficina, ¿quién es? Seminarista Marlene. La única que puede decidir ahí. Porque pastor dijo así. O ustedes o las hermanas pueden decir, yo voy a decidir, si misionera decide, yo también voy a decidir así. No hay eso, ¿sí o no? Misionera dice, así va a ser, así va a ser. Ese corazón tenemos que tener, hermanos. Todos, los varones también, el mismo corazón, unir el corazón. Porque a veces no podemos entendernos, porque no estamos obedeciendo al siervo de Dios. Este hijo pródigo pasó muchas cosas. Feas cosas habrá pasado, no especifica bien claramente en la Biblia. Solo dice que comía de los chanchos, ¿no? Pero más allá, ¿qué habrá pasado? Pero aún así, su padre tuvo misericordia con él. Tantas cosas hizo. Nosotros también hacemos muchas cosas, hacemos enojar al pastor, hacemos esto, el otro, tal vez sin darnos cuenta, tal vez dándonos cuenta, no sé. Pero, pastor, ¿cómo está? Anteayer me dijo, tal hermano, ¿cómo estará? Así. Me preguntó, ¿saben de quién? De hermano Rodrigo. De hermano Rodrigo. Yo había hablado ya con Rodrigo, había llamado. ¿Cómo está hermano Rodrigo? Así. Sí, me dice, estoy trabajando en una empresa. Y sí, puedes tener toda la plata, tú que es lo que quieres. Tal vez no has tenido plata antes. Pero la palabra de Dios, le dije. Sí, tío, me siento muy mal de esa parte, dice. Estoy esperando la llamada del pastor, dice así. Entonces yo cuando estaba viajando le dije, pastor, disculpe, le dije, hermano Rodrigo está esperando su llamada, pastor, le dije. Sí, voy a llamar, dice. Tiene que volver, dice, así dice. Pero si yo no hubiese hablado más antes con Rodrigo, pastor me iba a decir, ¿por qué usted no sabe? Así me iba a decir. Por eso, hermanos, hay que preocuparse de la zona, los guías, preocuparse, ¿no? Tal hermano no viene, hay que llamar o preguntar por qué está así, qué ha pasado. Ese es un hermano verdadero. No así nomás, yo voy a la iglesia solito y listo, no me importa el resto. Así no es. Somos hermanos en Cristo. Esa parte también. Por ejemplo, el pastor me contaba una anécdota, ¿no? Yo quiero que tomen esto también ustedes en su corazón. Aquí en la iglesia, materiales, por ejemplo, les doy un ejemplo de clavos. Clavos a veces nuevitos, están botados por todos lados, ¿sí o no? Pero un día dice, este clavo cuesta dinero. Así dice, que dijo en Santa Cruz cuando estaban construyendo. Este clavo cuesta dinero. ¿Por qué no pueden ser más delicados ustedes? Guardar, este es de la iglesia, hermanos.
Vale. ¿Por qué no cuidan las herramientas? ¿Por qué no cuidan este clavo? Desde ese tiempo, ese clavo que miraban, guardaban. Aquí también tenemos que ser así, hermanos, nosotros. Cuidar las cosas de aquí, de nosotros, de cada uno de nosotros. Si falta algo, ofrenda va a decir, va a salir de cada uno de nosotros también. Tenemos que cuidar, dice. Al principio aquí en la construcción se estaba llevando bien. Hermanos trabajaban, guarden las herramientas a su lugar, así. Después ya empezó todo por todo lado. Pastor ya miró. Las herramientas por todo lado están. Ya creo que ya exhortó a evangelistas. ¿Por qué? Porque no se fijan, ¿por qué esto así? Es de nosotros. En el kiosco, ¿acaso? En el kiosco yo veo todo ordenado. Ordenado, ponen a sus lugares. ¿Sí o no, hermanas? A su lugar ponen, ahí es, ahí. Si está en otro lugar, ¿qué hace aquí esto, pastora? ¿No? Nosotros también tenemos que aprender esa parte. A ser ordenados. Es nuestro. La iglesia es nuestro. Para nuestra generación. Nosotros un día vamos a partir. Va a quedar para los nietos, para los hijos, va a quedar la iglesia. Es mejor nosotros aprender y también decir a los hermanos, hermano, no haga así, hermano, recoja eso. No solamente, yo escuchaba, no, los diáconos tienen que estar primeros así. No es así, hermanos. No es así. Todos juntos. ¿Amén? Sí, todos juntos vamos a avanzar. En la construcción, también en la prédica, en todo lado vamos a avanzar juntos, todos. Este hijo pródigo sufrió porque no unió su corazón a su padre. Pero su padre nunca menospreció, nunca dijo, ya andate. Debería decir así, ¿no? ¿Sí o no? Porque llevó tanta plata. Si no saca el hijo $1,000 nomás, ¿cómo se pondrían ustedes? ¿Ah? Quieren echar de la casa, ¿sí o no? Pero este pidió mucha cantidad de dinero. Aún así, su padre que tenía, abierto los brazos, dice, abierto su corazón para recibir. El siervo de Dios igual, Pastor Andrés, aunque somos malos, aunque no somos irresponsables, todo, de la misma manera que hace, se nos recibe. ¿Dónde más vamos a ir, hermanos? ¿Dónde? Sí, aquí en la iglesia hay a veces discusiones, peleas, ¿no? Por eso, ¿qué dice en la palabra del Señor? Comunión, dice. Toda la Biblia está bien preparado. Hay pelea, comunión. ¿No quiere salir de la iglesia? En la palabra de Dios. ¿No está de acuerdo? La palabra de Dios. Todo está en la Biblia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Quedarse en la iglesia, tener comunión con el pastor. El corazón del siervo está bien preparado para recibirnos, cualquier momento, hermanos. No solo a nosotros. Ustedes hagan la prueba. Ustedes son salvos. Y uno de sus familiares no es salvo. Pero díganle, pastor, así está mi familia, así está. ¿Qué va a hacer, pastor? Va a orar. Aunque no conoce, ora. Entonces, toda nuestra familia está ya así. Entonces, nosotros también aprendamos por este versículo del Hijo Pródigo, por este capítulo, ¿no? Unir el corazón, muy importante, dice. Por eso, ¿qué nos decía pastor? Puede saber todo, dice, todo, pero si no está unido su corazón al siervo, de nada sirve. Primero quiere que unamos nuestro corazón al siervo y después todo está bien. Así, hermanos, vamos a orar al Señor, vamos a inclinar nuestros rostros. Señor Padre, le damos las gracias, Señor, este día por habernos traído, Señor, aquí a la iglesia, por darnos, Señor, su corazón, Padre, mediante su siervo. Padre, cada día, Señor, nosotros queremos avanzar
en su palabra también, Padre, también en la construcción, Señor. Aunque muchas veces, Señor, nosotros queremos tener la razón, pero, Señor, usted nos corrige. Muchas veces, Señor, usted mediante algún hermano, algún siervo se manifiesta, Padre, para poder avanzar, Señor. Nosotros queremos seguir, Señor, pero si usted nos da su corazón, Señor, podemos estar juntamente con la iglesia, Padre. Cuide, Señor, a los hermanos de toda la iglesia, cuide a las hermanas, Señor. Dirija sus vidas, por favor, a cada uno de ellas, a cada hermano, Señor. Ayúdenos también para poder orar, Señor, por el viaje de pastor, Padre. Estará realizándose el EF, Señor, en Cochabamba, en Santa Cruz. Después estará viajando a Corea, Señor. Por favor, cuide la salud de su siervo. Cuide, Señor, también a Misionera Luz. Señor, ayúdenos, Señor, por favor, aquí en la iglesia también. Todos somos uno, Señor. Queremos avanzar la construcción, Padre. Ayúdenos en los materiales también, Señor. Le damos las gracias, Señor, por permitirnos esta tarde, Señor, reunirnos junto con los hermanos, con las hermanas, Señor. Le damos las gracias. Así oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos.